¿A qué edad empezaste el oficio y cuánto tiempo llevas en él? Buah, en el año 96, casi 30 años ya. Casi 30 años. Tenía 16 años cuando empecé y nada, casi 30 años ahí trabajando en esto. Y entonces, con tu experiencia dilatada de 30 años, ¿qué opinas de la serie 100? Bueno, la serie 100 es como todas las pinturas, tiene su personalidad y bueno, después es conocer cómo funciona bien la pintura esta. Entonces es hacer una formación que Massanés lo recomienda que hay que hacerlo y sobre todo la gran diferencia que es son los tiempos de aplicación, súper rápido. Tanto el proceso de inicio, cuando aplicamos la pintura hasta el final de secaje, brutal. Ahí ganamos muchísimo tiempo. O sea, comparado con sistemas anteriores que habías probado, esto es una evolución brutal. O sea, es un tiempo dentro de la cabina que el coche está menos tiempo ahí y nosotros también aplicar la pintura y después el secaje. O sea, menos una hora el coche puede estar pintado y listo para montar. Pues también el acabamiento que da propiamente la base de pintura deja un acabamiento muy liso. Entonces esto después en la segunda parte, cuando tenemos que aplicar el verniz, gastamos menos verniz porque no tenemos que aplicar tanta pintura, ¿no? Y después un acabamiento brutal. Más fácil, desde la primera capa ya se nota ya que se ve dices, todo, wow. de tener la base ya hecha. Perfecto. La segunda mano aparte por el pintor es mucho mejor, ¿no? No tenemos que trabajar y gastar mucho más material, o sea, ya te deja un acabamiento espectacular. Cuando te explicaron por primera vez cómo trabajaba la serie 100, referente tan diferente a las demás, ¿qué opinaste? ¿O qué consejo le darías a la gente que es incrédula en decir, ostras, una capa, no sé? Yo no lo quería, no quería que era posible, la verdad que sí, es la mano y media esta, la diferencia que es, como tienes que mojar mucho, te da un poco de miedo, ¿no? Hostia, lo voy a cargar demasiado, puede bajar y no, es todo lo contrario, esta pintura necesita que lo moja. Efectivamente. Para quedar bien, o sea, lo tienes que mojar. Y es la gran diferencia de las otras pinturas, ¿sabes? Te da un poco más el deseo de decir, hostia, estoy aplicando demasiado material y te va a bajar. No, todo lo contrario, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por eso recomendamos que ante el desconocimiento, lo mejor que podéis hacer es probar la pintura y si os llega a gustar, os llega a crear interés, es que vayáis a formaros, a capacitaros para entender todos los pasos, cómo se deben de hacer correctamente para evitar todo tipo de errores que nos pueden llegar a surgir, tanto con esta pintura como en otra cualquiera. Al final, el conocer el producto es lo que nos va a hacer profesional sobre él. Y si es una pintura que es innovadora y que nos va a aportar, como les dice, velocidad de pintado, velocidad en secado, porque seca muy rápido, nos va a hacer consumir menos clear, por lo tanto, al consumir menos clear, le vamos a dar el clear necesario para proteger la pintura, para proteger los pigmentos. Eso va a hacer que el clear trabaje al 100% como tiene que ser y no con sobrecargas o sobreexceso de productos que harán que este no refleje exactamente igual, pérdidas de brillo y problemas de hervido, incluso descuelgues o descompensaciones por esa carga que se llega a realizar por el barniz, o muchas veces pinturas que precisan de muchas capas e incluso esas capas extras de pintura también hace que los barnices mermen. En este caso no sucede. Se quita todo eso, todo eso. ¿Cuánto tiempo te costó adaptarte a este sistema de pintura? Adaptarme a este sistema es un proceso. Es, como te digo, es la personalidad que tiene esta marca, esta pintura, es muy diferente a los demás. Es practicar, o sea, cada vez que vais aplicando, vais conociendo cada color, cómo tienes que aplicar un poco mejor o peor, pero ya te digo, ahora llevo 2 años y medio y tengo superadísimo. O sea, ha sido progresivo. Progresivo, muy poco a poco. Como no conoces la pintura, es como todo, ¿no? No conoces, siempre vas con pie atrás, pero después ya, aparte es como te digo, haciendo la formación que les dicen, abajo en Guadalajara, ya con eso ya sales de ahí ya sabiendo todos los trucos, todos los maños, o sea, todo. Perfecto. Eso sí. ¿Y cómo te has sentido acompañado tanto por la marca como por AD Massanés en todo este proceso? Muy bien, desde el primer momento. Eso sí, es algo que tiene ellos muy a favor y a nosotros, ¿no? Que tienen un apoyo atrás como tienen ellos. Cualquier problema que surge, son los primeros que aparte solucionan, no dicen sí, ya veremos. Solucionan los problemas que hay. Y eso crees que no, eso creo que en general, tanto por pintor, por la empresa, tiene alguien que te puede apoyar todo lo que hay, pues yo creo que es... Sí, es como un compañero más o un socio más, ¿no? Correcto, sí. Cosa que hay, y sé que hay muchas marcas que dicen que sí, que apoyamos, hacemos esto, que no hacen.
y eso ellos tienen un gran favor a eso. Después el tema de colores y todo, ¿lo lleváis bien? Bien. ¿Mandáis catas cuando hay algún color nuevo hacia Si Guadalajara? hay, lo puedes enviar para allá, ellos lo sacan, bueno, ya sacan ellos la fórmula lo envían para aquí y lo hacemos en un momento. Colormetaje, muy buena. O sea, sí que hay, verdad, que hay algún color que cuesta un poco más, pero en general, la base de datos que tenemos ahí en colores, brutal. Si no es, por ejemplo, la marca SEAT, si no sale muy bien, ya lo busca automáticamente en el base de datos que tiene, por ejemplo, Mercedes o lo que sea. Y te hace un pequeño ajuste. Te hacen ajustes. Eso es importante. También estamos trabajando sin cartas de colores. Trabajamos todo con el fotospectrómetro y tiene una alimentación, una base de datos brutal. Que es alucinante, sabe corregir muy bien. Y en el caso que sea un color nuevo, que no lo pueda detectar o haya una variación grande, ya saben, mandamos una muestra y en 24-48 horas aproximadamente tenemos la fórmula que nos iría bien para aplicar ese color o esa base de pintura. Y sobre el resto de productos de Glasurit, ¿cuál es tu opinión? Por ejemplo, una reparación quizás con otra marca, gastas 300 gramos, con Glasurit haces la mitad o menos la mitad. Y a lo mismo como te explicaba cuando aplicas la base, la pintura, el aparejo es lo mismo, deja un acabamiento tan fino que después con una lija súper fina lo pasas en un momento y aparte es eso, que después ya es tiempo que pierdes no lijando, no pasando tanto tiempo lijando, es rapidez. La calidad no rechupa para nada. No rechupa. Nada, Eso es nada. lo bueno que tiene la ultravioleta. Sí, exactamente, eso. Después es eso, los vernices, como te expliqué, hay el AC10 que vamos a probar hoy, la rapidez que es, el acabamiento es brutal. Y después tenemos el AC30, que es como llamo, el diamante, el tope. También es otro producto que, por ejemplo, como un pintor te ayuda a hacer la vida más fácil. Claro, no tienes que andar ahí con tanta complicación aplicando porque no quieres tirarlo bien, ya se hace prácticamente solo. Qué bueno, qué bueno. Pues para que veáis la alegría que tiene él cuando expresa, cuando habla de los productos de Glasurit. Así es que todo lo que tengáis alguna duda, ya saben, pruébenlo, chequenlo, porque son productos fantásticos. Ya no lo digo, lo dice una persona que está trabajando ya desde hace 2 años y medio con la marca y tiene una gran satisfacción de toda la innovación que viene desarrollando Glasurit durante estos tiempos para hacer los talleres más profesionales y más ecoeficientes. Así es que seguimos hacia adelante porque vamos a preparar los coches, porque nos vamos a poner ya a pintar, a dar crema, que es lo que nos gusta a nosotros. ¡Vámonos!